Muy buenos días. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Marcos 10, 29 al 31. La prioridad de Jesús no es que estemos cómodos. Cuando la conversación de Jesús sobre cómo heredar la vida eterna terminó con el joven gobernante rico, quien abandonó la escena triste porque no estaba dispuesto a desprenderse de su riqueza para seguirle, Jesús dijo a sus seguidores que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. En respuesta, Pedro, a quien le gustaba soltar la lengua en tales ocasiones, señaló los sacrificios que él y los demás habían hecho para seguir a Jesús, los discípulos. Es de suponer que Pedro trataba de obtener una palabra tranquilizadora de que él y los demás discípulos estaban a salvo de la advertencia de Jesús, ya que habían dejado sus posesiones. Y en efecto, Jesús respondió ofreciéndoles el estímulo de que todo aquel que sacrifique mucho por él y por el Evangelio, seguramente recibirá mucho a cambio. En otras palabras, Dios cuidará de ellos tanto en esta vida como en la venidera. Pero a Jesús no le preocupaba solo hacer que sus discípulos se sintieran bien con ellos mismos. Así que acompañó estas palabras con las siguientes: muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Podemos imaginar a Pedro, al escuchar esas palabras, comparándose con el joven gobernante y sintiéndose tranquilo. Pero no parece que ese era el objetivo de Jesús. Él ya había hablado de las riquezas. Más bien parece que Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos: tengan cuidado de que la autocomplacencia no los afecte. Hay quienes asumen que son primeros, muchos a los que el mundo o la iglesia les dice que son primeros, que un día se verán sorprendidos por la evaluación que Jesús hará de ellos. Serán aquellos que dieron todo lo que tenían por Él, a menudo en forma inadvertida para los demás, a quienes Jesús reserva el mayor elogio. Tal vez nosotros, como Pedro, nos sintamos protegidos de los desafíos de Jesús sobre la riqueza y el ser primeros, ya sea porque no tenemos riqueza o porque ya hemos sacrificado mucho por Jesús. Siempre podemos encontrar a alguien más rico que nosotros o que haya renunciado a menos que nosotros y basar nuestro sentido de seguridad en esa comparación. Pero a Jesús no le interesa hacernos sentir cómodos. Por el contrario, nos llama a salir de nuestra complacencia y a seguirle con devoción. La pobreza relativa no es más una virtud que la riqueza relativa. Él ha prometido cuidar de nosotros y nos ha llamado a encontrar nuestra seguridad en su obra terminada por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. No te rindas ante la autocomplacencia, seguramente nacida de la comparación con los demás. En lugar de eso, escucha el llamado de Jesús a Pedro cuando en una ocasión posterior Pedro le preguntó a su Señor si la vida de Juan sería diferente a la suya.
Jesús simplemente le dijo, no te preocupes de Juan, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro era un personaje muy emocional, pero muchos de nosotros actuamos igualmente. Y lamentablemente nuestras suposiciones de si estamos bien o mal están condicionadas por compararnos. Creo que bueno poder ser sensibles al Señor y tener cuidado de la autocomplacencia y poder, a la luz de la Biblia, vernos. Ese es el propósito de la palabra de Dios, un espejo en el cual nos vemos. Seguramente vamos a descubrir muchas de las actitudes del joven rico, de los discípulos, buscando primeros lugares, espacios de privilegio, porque eran personas con todas las debilidades como nosotros. Por eso es tan edificante leer la Escritura, para poder aprender.